Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar, me toca por ahí hacer algunas preguntas que siempre quise y están ahí dando vuelta. Voy a hablar con Mariano, que es un nutricionista amigo. Pude en un momento confiarle unas dietas en las cuales me dieron mucho resultado. Entonces, en este ciclo de entrevistas que estamos haciendo en la cuarentena, me pareció bueno entrevistarlo y sacarnos algunas dudas, así que si alguno tiene alguna pregunta para hacer, si alguno tiene alguna pregunta para hacer, hágalas normal, escriba ahí y vamos a ir a Mariano a que se una, así podemos hablar con él. Mariano García es darle bien todo a qué se especializa y nos sacamos dudas. Hola Mariano, Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? sí, ¿me ves bien ahí? ¿O estoy torcido? No, no, te veo bien. ¿Pero estoy torcido o no? Estoy... Ahí está mejor. ¿Cómo estás, Mariano? Y bien, como se puede con esta cuarentena ya un poco harteado, un poco cansado. Ya se hace largo y tampoco sabemos cómo se va a seguir desenvolviendo, cómo sigue en el futuro, entonces esa incertidumbre se pone difícil. Sí. Ustedes con los gimnasios también, todavía no se sabe nada, ¿no? Por lo que tengo entendido, lo que es aglomeración de gente, por el momento no lo van a permitir. Todo lo que sea teatro, cine, gimnasios, estudios de danza, todo lo que haya aglomeración de gente lo van a tratar de evitar por el momento. Así que bueno, nosotros desde el lado del gimnasio estamos en eso, estamos en ese rubro, entonces todo lo que es contacto físico tampoco sabemos cuándo se podrá hacer. Mientras tanto, estamos haciendo actividad en forma virtual y bueno, de esa forma nos mantenemos bien en estado. Eh, Igual ahora te voy a preguntar a vos, yo te voy a Ah, preguntar a bueno. vos. Mariano, ¿por qué nutrición? ¿Por qué elegiste nutricionismo? Bueno, a mí siempre me gustó la medicina. Y en el año, cuando terminé la secundaria, fue en el año 95 que me fui a La Plata, estuve 3 meses allá intentando hacer el curso de ingreso, y bueno, y fue un año que hicieron un filtro bastante importante, ¿viste? Y bueno, me fue mal. Y cuando llegué acá, la verdad no sabía, no tenía ni idea qué volver a hacer porque tenía ya el año perdido. Y bueno, y una amiga me dijo, de la secundaria me había dicho, che, mira, abrieron nutrición en FASTA, este es el primer año. ¿Por qué no vemos, vamos? Bueno, y me llamó un poquito la atención. Y me metí en la Universidad FASTA al año siguiente, hice el curso de ingreso 3 meses durante el verano, creo que fue, y en el año 96 ya fue el primer año de nutrición. ¿Cuántos años hace que sos nutricionista ya? Y me recibí porque, bueno, en el medio al principio me aburrí, era bastante vago en la facultad. Me aburrí, sí que en el medio entre el trabajo, laburando un poco, y la dejé un poquito colgada, aparte también tenías que cursar por materia y bueno, y, y hacía 2 o 3 materias por año, me recibí un poquito tarde, en el año 2010 creo, 2011. Y a partir de ahí, bueno, eh, o sea, el foco en ese momento en la universidad era más que nada, digamos,
te recibías de mucha clínica, mucha salud y poco deporte. Y bueno, yo fui a cursos de nutrición deportiva paralelo a la carrera. Es más, de hecho me recibí primero de antropometrista en el año 2003. Arranqué a medir personas siendo estudiante y a partir de ahí, bueno, le encontré el foco, el gusto a lo que era la nutrición y enfocada al deporte. Y bueno, fui estudiando las dos carreras. La carrera de base, la licenciatura en nutrición, la tenía que hacer sí o sí para obtener el título, y porque si no, no podía trabajar con gente. No me servía nada medir gente, evaluar la composición corporal, si no podía dar un diagnóstico y poder llevar resultados u objetivos a las personas en sí. Entonces, bueno, me terminó recibiendo y bueno, y me dediqué a la nutrición deportiva, disfrutando. Sí, sí o sí, siempre necesitas hacer una medición para armar una dieta o podés armar una dieta sin la necesidad de medir. No, se pueden armar dietas sin necesidad de hacer ninguna medición, ¿sí? O sea, las podés armar los planes nutricionales. De hecho, generalmente cuando trabajás en la clínica no te la pasás midiendo, pero algunas evaluaciones, algunas mediciones te dan, digamos, un parámetro, una guía de que esa dieta que está funcionando bien, ¿sí? Más que nada saber si la persona está bajando grasa corporal, que es lo que queremos, buscar ese gran objetivo de bajar la grasa y no perder masa muscular, que en la mayoría de las dietas, cuando empiezan a hacer dietas restrictivas, generalmente es todo al revés, bajan mucha masa muscular, pierden agua y la grasa sigue estando. Entonces, algunas mediciones, por ahí no todo el protocolo completo, yo aconsejo hacerlas. Yo aconsejo a que se pueden hacer para ver si realmente se está bajando grasa o se está bajando masa muscular. Mariano, ¿tenés registrado en el tiempo que llevas atendiendo gente algún caso que te acuerdes? Por ejemplo, no sé, un caso, te quedó grabado un caso que, por decirte así, era un caso difícil y pudo lograrlo. ¿Tenés así algún caso registrado sin que me digas nombre y apellido? Bueno, el primer caso que recuerdo, que fue lo que me motivó, en ese momento estaba estudiando, ya en los últimos años, y estaba trabajando en un hotel de noche. Y el primer caso fue con un compañero de karate. Yo hice karate toda la vida, competí hasta los 22 años, 23 años, y tenía un amigo, un compañero que, bueno, estaba en la selección nacional. Y con el coach, que también era profesor mío, entrenador mío, me vinieron a ver a mi casa y a ver cómo lo podía ayudar, porque tenía que competir en categorías muy livianas. Había un solo cupo para la selección y le tocó una categoría, perdón, una categoría muy liviana. Y su estructura física, su masa muscular era para otra categoría. Y bueno, le di un par de recomendaciones a sabiendas que tenía que bajar la masa muscular. Y bueno, y finalmente a la semana que compitió creo que fue en Brasil, no sé si fue un panamericano, bueno, salió campeón panamericano. Eh, y ese fue un caso, digamos, el primer caso que me motivó mucho, me puso muy contento de que pudo haber dado el peso y encima pudo salir campeón, ¿sí? Eh, Siempre decimos los nutricionistas deportivos que no nos podemos adjudicar el logro de un deportista porque eh, el objetivo en un deporte o salir campeón en un deporte es multicausal. Hay muchas causas que hacen que el deportista salga campeón, pero bueno, la nutrición en ese momento aportó un granito de arena, el 1%. Estuve en ese proceso y me gustó estar en ese proceso. Después tengo Sí, varios. mirá, desde el lado del deportista es un 1%, pero es muy importante porque eso te hace poner muy bien de cabeza, haber llegado al peso, haber ganado esa primer balanza, te hace ponerte a vos como deportista fuerte y es
Es más que un 1% te diría yo, o sea, por ahí ustedes lo ven como decís, no te podés atribuir que al deportista le fue bien, pero sí te puedo decir que la nutrición para la preparación es clave. Sí, sí, es clave, es clave. En el deporte yo creo que tanto una buena preparación física y una buena nutrición, hay deportes que sí lo exigen, ¿sí? Que sí lo exigen. Ahora hay otros deportes que son flexibles, son mucho más flexibles en cuanto a la nutrición. Pueden comer, digamos, cualquier cosa, pueden tener malos hábitos y pueden ser buenos igual, porque la nutrición por ahí no juega tanto un rol importante. Pero en los deportes de combate sí, porque digamos la primera batalla, como dicen ustedes, es la balanza. Y no es lo mismo llegar, digamos, deshidratado y débil a la balanza que llegar en peso y fuerte a la balanza. Es mucho más fácil para todos y- y lo que hace, digamos, en la cabeza es fundamental, es fundamental. Mariano, ¿cómo se reeduca a alguien que come muy mal? ¿Cómo reeducas a alguien que tiene muy malos hábitos para comer? ¿De Bueno, golpe o lo vas llevando de a poco? ¿Cómo funciona? lo mejor es de a poco. Lo mejor es poner objetivos cortos, realizables, ¿sí? Y también planificar algún otro objetivo a largo plazo. Y la verdad que es un trabajo de hormiga. Suponer, yo tengo tres hijos, ¿sí? Dos nenes y una niña, y poner hábitos, por ejemplo, un logro nutricional que me coman, ¿sí? Incluir una verdura por año. ¿Sí? Que es un proceso muy lento, pero finalmente, donde ya entró la primera verdura, que la mayoría de la gente, o sea, que tiene que bajar de peso por ahí, no le gusta comer verduras, o a los chicos no le gusta comer verduras, que es un gran porcentaje, ya es un logro, es un logro. Introducís una, vas introduciendo otra, y de a poco. Es con tiempo, con paciencia, y lo más importante de todo, reeducar, es generar adherencia a un tratamiento. ¿Sí? La adherencia a largo plazo y planificando bien cada cosa, sin prohibir ningún alimento y dándole opciones para que tenga su, digamos, el famoso permitido, el famoso permitido. Nosotros le llamamos el 80%, el 80-20 o el 80 o el 90-10, que sería un 90% digamos, eh, que respete el 10% generalmente, un 20% de lo que coma, ¿sí? Con cierto grado de libertad. Y eso te puedo asegurar que ayuda mucho a que la persona tenga adherencia, ¿sí? Porque las dietas muy restrictivas, dietas que bajás por internet, sí, las haces la primera semana, pero la segunda semana te aburriste y si seguiste la segunda semana bajaste de golpe y después pegaste un rebote con el peso porque lo hiciste por un momento muy restrictivo, es perjudicial. Buenísimo, Mariano. Te hago una pregunta. Eh, ¿Se puede hacer una dieta con poco recurso económico? Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que, bueno, hay que elegir por ahí lo más caro hoy por hoy, sí, es el grupo de las proteínas, lo que son las carnes, ¿no? Pero bueno, a veces las carnes las podemos reemplazar por otros alimentos como por ejemplo el huevo, la leche, las legumbres, ¿sí? Y bueno, que es, digamos, una proteína más económica y más barata. Pero sí, se puede, se puede. Planificando bien y tratando de buscar, digamos, precio en diferentes mercados, se puede generar un buen plan nutricional, digamos, con bajo costo. En una preparación o fuera de una preparación, ¿en qué horario, o por ahí capaz que no conviene, el tema lo que es pasta? Por ahí muchos me ha pasado de preparaciones que he hecho, cero pasta. Y después en la vida cotidiana que por ahí mucha gente te dice de que pasta a la noche no. Bien. Bueno, generalmente el grupo de los hidratos llega mucho a la confusión muchas veces y bueno, tenemos que primero, en primer lugar, saber que
necesitamos de los hidratos de carbono de las pastas porque es el combustible, digamos, es el combustible para los músculos, es el principal combustible para los músculos, ¿sí? La idea es tener una dosis a la cantidad de los hidratos o de las pastas, que generalmente cuando uno arma un plan nutricional la gente se sorprende, porque depende mucho también la cantidad de lo que vayas a consumir de la actividad física que hayas hecho, ¿sí? Si vos sacaste del desayuno hidratos de carbono, seguramente en algún momento del día te va a agarrar ansiedad. ¿Y por qué? Porque te están faltando hidratos de carbono. Entonces, lo ideal es distribuir en el día, ¿sí? En la mayoría de las personas, ¿sí? En la mayoría de las personas, en partes iguales la cantidad de hidratos, tanto en el desayuno, almuerzo, merienda y cena, y depende también muchas veces de la actividad física. Si tuviste un entrenamiento de alta intensidad, ¿sí? Donde fue un trabajo muy glucólico y vas a necesitar sí o sí recuperarte con hidratos de carbono, independientemente de la hora que sea, ¿sí? Si tu entrenamiento fue a la noche y al día siguiente te vas a volver a entrenar, entonces si el entrenamiento de alto rendimiento fue a la noche, ¿sí? Y sí, la cena la vas a tener que hacer con hidratos de carbono, ¿sí? Porque fue un entrenamiento de alta intensidad. Más sabiendo que al otro día vas a tener otro entrenamiento, ¿sí? Que posiblemente sea de mediana o baja intensidad, pero necesitas recuperar los músculos. Ahora, si tú saliste a, qué sé yo, a caminar, ¿sí? 40 minutos a la tardecita, y por ahí a la noche si querés consumir, qué sé yo, alguna proteína, una carne, ¿sí? Con una ensalada, va a estar bien igual, no necesitas sobrecargar de la cantidad de hidratos. Y siempre ver, digamos, para quién, ¿sí? Para quién. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y más que nada el entrenamiento, ¿sí? Dónde ponemos hidratos de carbono y de forma estratégica justamente para recuperar, ¿sí? El músculo y tenerlo eh, al día. Si terminó fue un viernes, por ejemplo, si entrenaste a la noche y ya no entrenás hasta el lunes, y por ahí hidratos de carbono no necesitas recuperar, porque lo vas a recuperar el sábado, el domingo, ahí la cena puede ser otra cosa, ¿sí? Eh, pero sí depende de la actividad física, ¿sí? Generalmente la pasta a la noche no, y bueno, es un mito, es uno de los mitos, ¿sí? Hablando de mitos, ¿almorzar con té o con líquidos calientes? Con té, como Ah, calientes, sí. ¿cómo? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Hace o no hace? ¿Almorzar con té o con líquidos calientes? No, no, almorzar, perdón, te entendí desayunar. Eh, depende, depende para quién, depende. Si no tenés hambre porque te levantaste tarde, desayunaste tarde, ¿sí? Y querés tomarte un té, no va a pasar absolutamente nada que lo hagas un día, 2 días, 3 días, ¿sí? En la semana. No va a pasar absolutamente nada. Ahora, si lo utilizás como estrategia para bajar de peso, no, no, tenés que hacer las cosas de comida bien, ¿sí? Pero si se te ponen horarios, levantaste tarde, no pasa absolutamente nada. Un día, 2 días a la semana tomes un té caliente. Va a pasar si tenés un entrenamiento bastante intenso y no le estás dando energía al cuerpo. Ahí sí puede pasar y puede haber, digamos, algún desbalance calórico que te puede ser perjudicial para la salud y para el rendimiento. ¿La fruta de postre es buena? ¿No la Va como, recomendás? En qué horario conviene mejor comer la fruta? va como piña. La fruta se aconseja consumir 4 frutas por día, en cualquier momento del día. No hay ningún problema. Eso es un mito bastante muy común, ¿sí? De decir no mezclar la fruta con el almuerzo, con la comida, pero estamos siempre hablando de gente, digamos, de gente recreacional, de gente que hace una actividad física y hace para sentirse bien, por salud, para bajar de peso. Se recomiendan 4 frutas por día y no importa el horario, ¿sí? Recordemos que la fruta es hidrato de carbono, es un hidrato de carbono complejo y tiene vitaminas. Que la fruta es como piña.
3, 4 frutas por día de tamaño mediano en cualquier momento del día. ¿Pan tostado o sin tostar? Lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Siempre tratamos de elegir pan integral, ¿sí? Que son hidratos de carbono complejos. La diferencia entre el pan tostado y el pan sin tostar es que cuando lo calentás, ¿sí? Al pan le estás sacando el agua. Todos los alimentos contienen agua. Los cereales contienen agua en menor cantidad que por ahí las frutas y las verduras, pero todos los alimentos, ¿sí? Contienen agua. Entonces, vos lo que haces cuando cocinás, sacás, hay algunos alimentos, como por ejemplo las legumbres, absorben agua y se duplican, igual que los cereales, igual que los fideos, se triplican. Y otros cereales, ¿sí? Al calentarlos, ¿sí? Pierden agua y se ponen un poquito más secos. Es agua que se está perdiendo. Después, las calorías son exactamente las mismas, ¿sí? Tiene tanta cantidad de hidratos de carbono un pan tostado que un pan sin tostar, porque pierdes agua. Bien. Mate, somos argentinos y como costumbre está el mate constantemente. Primero desde la mañana, muchas veces el mate es un desayuno para la mayoría de la gente. Y después, la otra pregunta con respecto al mate es si sirve como hidratación. Sí, ¿sí? Hay estudios, ¿sí? Cualquier infusión, cualquier fusión de té, mate, son buenos hidratantes, ¿sí? Pero sí en un momento que, bueno, todo lo que son los componentes que son las antinas, como por ejemplo la cafeína, generalmente deshidrataba a la gente. Lo que deshidrata a la gente es la cafeína pura, la cafeína anhídrida, ¿sí? Eso es lo que generalmente deshidrata, que hay que tomarlo con bastante cantidad de líquido. Pero después la cantidad o el porcentaje que tienen las bebidas, ¿sí? El té, el mate, el café de estas antinas es mínimo en comparación con la cantidad de agua que aporta. Y generalmente sí, hidrata, hay estudios hechos de hidratación con mate. Es muy común. Bien, en una dieta, ahora por ahí hay preguntas que la gente está haciendo, ¿no? En una dieta, ¿es mejor restringir comidas o comer poco más seguido? Bueno, depende de cada caso. Depende de cada caso. Es muy común a veces restringir comida, ¿sí? Y otros prefiere comer poca cantidad, poco volumen, más seguido. Depende de cada caso, ¿sí? Igualmente eso es de tiempo planificado eh, para diferentes personas. Generalmente con el plan nutricional no deberías pasar hambre y no deberías restringir ningún alimento, ¿sí? Quizás al principio a ver, nosotros estamos acostumbrados en Argentina de cuando comemos pastas comemos el plato entero, ¿sí? Pero la realidad es que la proporción de la pasta tendría que ir la pasta acompañada de verduras, por ejemplo, ¿sí? Medio plato de verduras con un cuarto de pastas. Entonces, ahí estamos incluyendo verduras, incluimos carnes y el cuarto de la poca cantidad de pasta, que la mayoría de la gente le tiene miedo, es muy poca cantidad, y cuando lo ven en el plato dice, sí, está bien esta porción. Lo que pasa es que estamos acostumbrados cuando comemos pasta, el plato entero lleno de pasta, colmado, si es plato sopero, colmado, y eso es lo que está mal, ¿sí? Entonces, en realidad lo que estamos calculando las porciones y estamos dividiéndolas y distribuyéndolas durante el día, ¿sí? Pero en un plan nutricional no restringimos generalmente comida. Bien, ¿Sí? entonces entonces eso que vos me contás y lo que me estás respondiendo, también puede responder a una pregunta que hicieron, que ¿qué opina del ayuno intermitente?
tiene que ver algo parecido. ¿Qué sería el ayuno intermitente? ¿Comer un día? Para que te redondeo lo anterior, ¿sí? El tema de comer, digamos, más comidas, poco volumen, generalmente es para mitigar un poco la ansiedad, ¿sí? La ansiedad. Pero justamente la ansiedad a veces viene de la mano de esta restricción de los hidratos de carbono. Eh, quiero recordar, quiero mostrar que vos, el cerebro, el sistema nervioso, que es el que te maneja todo, prácticamente, necesita 120 gramos de hidratos de carbono por día, ¿sí? Si vos comes menos de 120 gramos de hidratos de carbono por día, el sistema nervioso te va a pedir hidratos y te va a agarrar a abrir la heladera a cualquier hora, a la noche, en cualquier momento del día, para comer lo que sea, ¿sí? Entonces, la idea justamente es de aquellas personas que son ansiosas, por ahí sí, hacerle, en vez de 4 comidas, que es lo normal, distribuírsela en seis comidas en el día, ¿sí? 4 comidas principales y 2 comidas como colaciones, ¿sí? Eso por un lado. Con respecto al ayuno intermitente, es, es una estrategia que se puede utilizar. eh, Generalmente el típico argentino está acostumbrado a hacer ayuno intermitente, ¿sí? Ahora el ayuno intermitente está de moda, pero el ayuno intermitente es no comer durante 8, ¿sí? 12 o 16 horas sin probar bocados, simplemente tomando agua. Esta estrategia la venimos haciendo. Llegaste tarde a tu casa del trabajo, te tomaste una merienda a las 20 horas o a las 19 horas, ¿sí? Y mañana te querés levantar temprano, entonces me voy a acostar temprano, listo, ya está, no ceno. Me fui a acostar a las 20:30, ¿sí? Merendé a las 19:30. Al otro día me levanto apurado para ir a trabajar y recién como algo a las 10:30 de la mañana, ¿sí? Tomo un café lavado. Eso es ayuno intermitente, ¿sí? Eso es ayuno intermitente que se utiliza para bajar de peso. Todavía no hay evidencia científica que te diga, sí, es una estrategia que sirve. En algunas personas les puede llegar a servir, en otras no. En algunas otras personas te puede causar, ¿sí?, mayor nivel de ansiedad y mayor rebote de peso. Hay estudios comparativos, ¿eh? Hacer 4 comidas, una dieta normal, un plan nutricional normal para descenso de peso y el ayuno intermitente, y lo único que te dice es que el ayuno intermitente bajás de peso más rápido, ¿sí? Pero después de un tiempo volvés a recuperar ese peso y no seguís bajando. En cambio, con un plan nutricional bien planificado para descenso, por ahí el descenso es más lento, pero es continuo, ¿sí? Entonces, el ayuno intermitente, hay muchos deportistas, el otro día estaba hablando con un judoka y me preguntó del ayuno intermitente. El ayuno intermitente primero se puso de moda con la gente de básquet, ¿sí? Con el seleccionado nacional de básquet. Mucha fama esa dieta de que salieron campeones olímpicos porque habían hecho esa determinada dieta. Que en realidad, o sea, ninguna dieta te va a dar, digamos, como decía el técnico de la selección, atrás de un campeonato olímpico, de un objetivo olímpico o cualquier ¿cómo se dice? Sí, cualquier premio, ¿sí? Porque comas zanahoria no vas a saltar más rápido como el conejo, más alto como el conejo. Eso es lo que decía. O sea, porque comas algo no vas a salir campeón. Detrás de eso hay mucho trabajo, mucho laburo de todo el equipo de profesionales. Entonces el ayuno intermitente le está dando, digamos, mucha implicancia, pero porque está de moda. Pero después, tanto para la salud o rendimiento deportivo, no hay diferencias significativas con respecto a una dieta normal o un plan nutricional bien planificado. ¿Se puede estar al mismo nivel competitivo siendo vegetariano? Totalmente. Sí, 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 totalmente. Hoy en día, planificando bien la alimentación, se puede llevar adelante vegetariano y hasta veganos, ¿sí? Hay muchos deportistas que son veganos y vegetarianos que sí, que tienen muy, muy buen rendimiento.
¿Puede alcanzar el mismo nivel de potencia el que no come proteína, o sea, no proteína, el que no come carne que el que come carne? Sí, totalmente. Se puede, si lo que sí hay que suplementar, bueno, primero que todo lo tiene que ver un médico, ¿sí? Mandarle a hacer una analítica, un examen de laboratorio, un análisis clínico, ¿sí? A ver cómo está el estado. Y después, sí, se va a tener que suplementar seguramente con vitamina B12, suplementar con proteína, sí, hablando de alto rendimiento, ¿no? Con proteína de soja o alguna otra proteína vegetal que se vende ya en el mercado y utilizar un poco de creatina. Mira. Y lo mismo al revés, Mariano. Lo ¿Cómo? mismo al revés, por ejemplo, recién hablábamos de alguien que no come carne, pero lo mismo al revés. Por ejemplo, si no come verdura, ¿se puede suplantar? Un La verdad. adolescente va a esa actividad física y no come verdura, ¿lo puede suplantar con algo? No, en realidad, o sea, a ver, tendrá que comer más alimentos, o sea, ¿qué es lo que te aporta la verdura? La fibra, ¿sí? Fibra. Entonces, tendrá que comer alimentos, ¿sí? Que tengan fibra, como por ejemplo legumbres, ¿sí? Lentejas, porotos, garbanzos, soja, alguna que otra fruta, ¿sí? Con cáscara, tratar de que aporte, digamos, buena cantidad de fibra, ¿sí? Igual justamente cuando armamos un plan nutricional tratamos de incluir y de que haya verduras en el plato siempre, siempre. Y de a poco, y eso es justamente lo que hablábamos hoy con respecto a reeducar al paciente cuando tiene malos hábitos, ¿sí? Tratar de incorporarle alimentos que no consumía nunca y que pueden ser saludables para que justamente puedan, digamos, llevar adelante un plan nutricional. Bien. Ahora te hago una pregunta que personalmente no sé lo que es, pero te pregunto, ¿qué pasa con el famoso satial? ¿Es bueno como dicen? No, no, yo no lo recomiendo, no, ¿Qué es el no satial? es un polvito, no tengo bien claro qué es, pero sé que lo utilizan para, lo llaman el polvito mágico para bajar de peso. Eh, creo que es proteína que te lo dan para tomar y bajas muy rápido de peso, pero es porque haces tengo entendido que es una dieta alta, muy alta en proteínas y prácticamente no te aporta absolutamente nada de hidratos de carbono, ¿sí? Cuando salió al mercado estaba de moda, muchos médicos, muchos nutricionistas lo prescribían, pero después a la larga se dio cuenta, o sea, la gente empezó que consumió esos, no ayudaba al cambio de hábito y por supuesto, como pasa en toda dieta de descenso rápido, tenían rebote de peso, ¿sí? Pero no lo hice nunca, tampoco quise estudiar mucho el tema, porque más o menos que iba a ser algo a muy corto plazo, ¿sí? Que va a funcionar a muy corto plazo y no hace con justamente la reeducación alimentaria. Y aparte no es mi área, no es mi tema, ¿sí? Mi tema es Claro. deportiva y sí lo escuché nombrar, pero bueno, allá que lo use, yo no lo recomendaría y no lo usaría tampoco. Bien. ¿Qué opinás de la proteína post-entrenamiento? Hablando de polvos, por ahí muchas veces los deportistas, aparte de la comida natural, nos suplementamos una proteína en polvo. ¿Lo recomendás? ¿No lo recomendás? Depende para quién, ¿sí? Deportistas de alto rendimiento menores de edad, ¿sí? 17, 16, 15 años que recién se están empezando a formar prácticamente en lo que es alto rendimiento, esos chicos pueden tranquilamente consumir alimentos, digamos, naturales, de origen eh, natural, no necesitan ningún tipo de suplementación. Después, cuando ya vemos que ese chico empezó la universidad, tiene, digamos,
varios entrenamientos en un día, va de un lado para otro, tiene cursadas extracurriculares, y capaz una proteína, ¿sí? Un suplemento proteico viene bien, bien como para mantener, digamos, el metabolismo proteico del cuerpo, ¿sí? La síntesis proteica. Sí, es uno de los suplementos que actualmente funciona y se recomienda mucho, ¿sí? Y más, sí, se está estudiando, bueno, ya se sabe, ¿no? Que los atletas, las personas que hacen a partir de los 40, 50 años, quizás sí sería necesario consumir un suplemento proteico, ¿sí? Porque se pierde, digamos, más masa muscular de la que se puede ganar en un año. La pérdida es mayor. Pero sí, el suplemento es uno de los que, proteicos es uno de los que mejores funciona. Tenemos que evaluar siempre la calidad, ¿no? La calidad y la pureza que te venden. Muchas proteínas en el mercado están diluidas con otras sustancias, con hidratos, con harinas, y eso pierde, digamos, la pureza de la proteína. Y eso no lo podemos saber. Eh, Hasta ahora venimos hablando todo lo que es, por ejemplo, un poco el descenso de peso y el trabajar para ese lado. ¿Qué recomendación nos podés dar para el que tenga lo contrario? Necesita subir porque es liviano, siempre fue liviano, aparte del trabajo muscular que uno hace en el gimnasio, que incorporar más a la comida cotidiana como para aportar de a poco una subida de peso. Bueno, y este tema, primero, cuando tratamos de trabajar con alguien que quiere aumentar de peso, ¿sí? No generarle falsas expectativas, ¿sí? Que va a aumentar grandes cantidades de masa muscular o de peso, ¿sí? Genéticamente estamos programados para soportar determinada cantidad de peso o músculo en el cuerpo. Entonces, lo primero que hay que hacer es medir. ¿Qué medimos? Generalmente la estructura, ¿sí? Todo lo que es la estructura ósea. Si tenés una estructura ósea, o sea, unos buenos anchos de hombro, buenos anchos de cadera, ¿sí? Buenos tobillos, significa que vas a ser un buen ganador de peso, ¿sí? Ese peso que vos lo entrenás y comés bien, lo vas a transformar generalmente en músculo, ¿sí? O si comes mal y entrenás poco, lo vas a transformar en grasa, ¿sí? Entonces la estructura corporal es fundamental para poder meterle kilos, ¿sí? A los huesos. ¿Sí? Ahora, si tienes una estructura muy chica, muy pequeña, ¿sí? Por más que te demos de comer, ¿sí? Lamentablemente no vas a aumentar grandes cantidades de masa muscular, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés una contextura muy liviana, muy chica, muy pequeña y no tenés mucho depósito para poder albergar músculo o grasa. Hay gente que, digamos, de por sí ya flacos y comen y no engordan. Bueno, esos esqueletos ectomórficos, esos esqueletos largos, ¿sí? Estirados, por lo general, no son buenos ganadores de peso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Planificar la dieta de acuerdo al metabolismo, digamos, basal y a la cantidad de actividades. Si vos tenés un gasto calórico de poner 2.500 calorías por día, ¿sí? De 2.500 calorías, para solamente ganar medio kilo, ¿sí? Cada 2 semanas, medio kilo por semana de peso, intentando de que sea músculo, necesitamos sumarles unas 500 a 700 calorías más a lo que vos estás gastando, ¿sí? O sea, una persona necesita 2.500, para generar un superávit necesitamos alrededor de 3.000, 3.100, 3.200 calorías, ¿sí? Y hidratos de carbono, ¿sí? Que es la energía que le va a dar a la cantidad de proteína que le vamos a aportar, que va a ser un poquito mayor la cantidad de proteína que una persona normal, para que justamente se pueda formar esa síntesis proteica. Acá lo más importante es un superávit de calorías y que hayan proteínas suficientes justamente para poder desarrollar, digamos, una buena masa muscular y que haya una genética adecuada, ¿sí? Una estructura ósea que se pueda, digamos, albergar músculo. Eh,
En lo que sería, volvemos de vuelta ahora a lo que es descenso de peso, porque la gran mayoría, las preguntas y las incógnitas vienen por ese lado. Eh, ¿Cuál sería un desayuno o merienda ideal? ¿Qué es lo ideal como para que cada uno busque? Bien, una merienda, desayuno ideal sería una leche, un vaso de leche, de yogur, ¿sí? O una porción de queso con una porción de cereales o pan, ¿sí? Y una fruta, y alguna infusión, ¿sí? Café, té, mate, lo que estén acostumbrados. Eso sería Y lo ideal. No hay un desayuno ideal, ya sería algo, digamos, que está bien, una taza, un vaso de yogur, de leche, una fruta mediana, pequeña, y entre media taza y una taza de cereales o una o dos rebanadas de pan integral. ¿Sí? Después, si querés utilizar alguna mermelada, querés utilizar algo para ponerle un queso descremado, puede ir tranquilamente. cuando tomás el yogur, no tomás el café. ¿Cómo? Sí, sí, Cuando sí, sí. tomás, Sí, sí. Hoy la alimentación se ve, cuanto más variado tenés, digamos, la comida, el plato, cuando mayor variedad de alimentos hay, eh, el yogur te va a aportar calcio, el yogur te va a aportar, si vas a entrenar, porque tenés, qué sé yo, desayunaste a las 9 y a las 10 tenés un entrenamiento, tenés hidratos en el yogur, proteínas en el yogur, tenés hidratos en el pan, te tomaste un cafecito, el cafecito te tiene cafeína a su vez, que te va a funcionar como un pre-work para aumentar, digamos, la energía en el sistema nervioso, estar más despierto y más activo y vas a estar bien, bien alimentado. Ahora hay gente que no desayuna, que le cae mal. Bueno, esa gente puede desayunar después del entrenamiento, que no va a pasar nada, ¿sí? No va a pasar. Mariano, te hago dos preguntas más y después el resto de las preguntas, la gente que te está escuchando y que tenga alguna duda, que ya se comunique con vos y te consulte con total libertad, de parte nuestra. Sí, por supuesto. Sí, sí, ¿Qué sí, opinás, sabés que hay beneficios. qué opinás del consumo de maca y si sabés qué aporta? Bueno, la maca es un energizante, ¿sí? Creo que no sé en qué año, ahora actualmente el Comité Olímpico Internacional la prohibió. Sí, no, no se puede utilizar. Antes mucho la maca la utilizaban, digamos, en competencia y ahora actualmente está prohibida. Sí, es un adaptógeno. Te saca lo que te saca lo que te sobra y te pone, ¿sí? Lo que te falta. Es un adaptógeno. Te da energía, ¿sí? Da, se utiliza mucho como potenciador sexual, se utiliza mucho en la fertilidad para la mujer, ¿sí? Yo la he utilizado. Lo que pasa es que tiene algunos adversos. A veces cuando la empezás a consumir puedes llegar a tener vómitos, náuseas, eh, y, y bueno, si pasan las náuseas rápidamente las puedes seguir consumiendo. Si ves que es continuo, no. Y muchos ginecólogos hoy en día la están prescribiendo la maca en la mujer, ¿sí? Para justamente regularizar, digamos, los calores que le vienen premenopáusicos. A las mujeres se está utilizando el consumo de maca. Es una buena opción. Si no vas a competir a alto rendimiento que te van a hacer un doping, la podés usar tranquilamente. Si sos deportista de alto rendimiento y sabes que vas a tener un doping, te va a dar doping positivo. Pero y sirve, ¿sí? Y sirve. Interesante ¿Son, utilizar. son eficaces los relojes en medición de calorías? Sí, 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 sí. De hecho, bueno, ahora en la cuarentena tenés varios tipos. El más interesante para utilizar es el Garmin. ¿Sí? Los relojes que tiene la marca Garmin, que generalmente lo utilizan los atletas de resistencia, y de ultra resistencia, ciclismo.
son muy interesantes, te tira bastante la justa. Y después lo que tiene diferente para las personas normales, ¿sí? Aclarar, los deportistas de alta, de ultra resistencia que están entrenando largo rato, ¿sí? Son medios, sin ofender, ¿no? Son medios anormales. Pero la gente que queremos bajar un poco de peso o que queremos mantener un objetivo, los contadores de calorías que trae las apps hoy en día del celular funcionan muy bien. Yo de hecho salgo a caminar, pongo el cuentapasos, me tira la cantidad de calorías que estoy gastando y son muy interesantes. En general funcionan bien, no tienen tanto error, no tienen tanto margen de error. Inclusive yo muchas veces a la gente le pido que me baje toda la información que tiró el reloj o el celular o la app en cuanto a la data para poder hacer un seguimiento un poquito más exhaustivo. Muy bueno, Mariano. Gracias por tanta información. No, bueno, estaremos en contacto, ¿sí? No sé si alguno quiere preguntar algo más. Mirá, que quiera preguntar algo más, que te contacte, que te escriba. Ahora vamos a subir el video para el que no pudo verlo. Yo tengo una pregunta más, si puede ser, que con respecto al corte de peso, Sí, porque obviamente por ahí en la categoría ser uno de los más grandotes deportivamente te influye, te sirve, ¿no? Yo te hablo particular. Compito en 77 kilos en MMA, ¿no? Pero me sí. pasa que en 77 kilos naturalmente pesan 90 y eso me sacan. Yo calzo 41 y medio, el otro calza 43. Mi cadera llega hasta cierta altura, la cadera del otro llega hasta cierta altura y me terminan sacando una cabeza, dos largos más de brazo. Entonces, eh, ¿vos me recomendás que yo haga lo mismo que hacen ellos de corte de peso para irme a, por ejemplo, la categoría de abajo, que son 70 kilos? O decir, mirá, que, no sé, me puedo llegar a sentir débil. Una pregunta compleja. Mira, depende, ¿viste cuando hablamos de la estructura corporal? Bien, depende de donde vos estés posicionado de acuerdo a tu porcentaje de grasa y a tu masa muscular, ¿sí? Si vos ya sos muy magro, si sos muy magro ya, que no tenés nada de grasa y estás al tope de masa muscular, que generalmente sucede, una de dos, tenés que subir y sacrificar estatura y tamaño de categoría. ¿Por qué? Porque si bajás una categoría más, grasa no vas a poder bajar. Grasa no vas a poder bajar porque ya estás muy malo y menos del 5% en el hombre es perjudicial para la salud. Entonces, lo que te queda es aumentar la grasa corporal y subir de categoría. Y subir de categoría, pero vas a tener ese problema que te va a sacar tamaño. Ahora, si vos tenés un poquito de grasa corporal, ¿sí? Y podés bajar la grasa corporal, y sí, la recomendación es categoría, ¿sí? Justamente con este chico que te nombré al principio, le pasaba eso, una categoría muy liviana, él tenía mucha masa muscular y era muy magro. Entonces, lo que tenía que sacrificarse era perder masa muscular, ¿sí? Y no es recomendado perder masa muscular en deportes de combate, porque sí te puedes sentir, digamos, débil, te puedes sentir falto de potencia, ¿sí? Falta de velocidad. Entonces, eh, a veces hay que elegir y ir de acuerdo a quién tenés enfrente o sabiendo ya de antemano, especular un poco el tema, ¿sí? En el combate, a ver qué te conviene hacer de antemano. Quién está en la categoría, con quién te vas a enfrentar, los posibles, qué altura tienen. Entonces, de acuerdo a eso, especular si bajás o subís de categoría. ¿Sí? Pero yo no recomiendo nunca que bajen la masa muscular porque por ahí vas a andar bien en una pelea, pero va a ser la última pelea de tu vida, ¿sí? Porque sacrificás mucho, o vas a tener que tener, después de esa pelea que perdiste masa muscular por bajar de categoría, vas a tener que pasar mucho tiempo más recuperándote antes de volver a pelear y de volver a hacer ese ciclo de corte de peso.
Claro, porque lo que se corta de peso en realidad, porque no es que yo me encuentro con un rival que no tiene masa muscular. Encima de que mide 1,90 m, muscularmente también está, como decirte, inflado, o sea que lo que pierde es deshidratación pura, porque por ahí Exacto. baja de 9 a 10 kilos en un día. Sí, 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 sí. Sucede eso. Podés, o sea, a ver, podés deshidratar, pero no mucho más. Ah, ¿cuánto te puedes necesitar? Si, ponele, si tenés un día de recuperación, un día o sea, empezaste el día anterior antes de la competencia, sí, te podés deshidratar, ¿sí? Hasta un 2% de deshidratación, un 2% lo recuperás en 4 horas, ¿sí? Te volvés, fluidos vuelven a estar, digamos, en 4 horas. No, pasando el 2%, de un 3% necesitas 15 horas aproximadamente para recuperar, ¿sí?, el estado de hidratación normal. Y lo que te da debilidad generalmente es pérdida de masa muscular y un estado deshidratado, ¿sí? Eso te da de mucha debilidad y potencia. Ahora, si tenés más de un día, ¿sí? Un día a las 20 del día anterior y competís a las 20 del otro día, sí, tenés todo el tiempo del mundo para poder recuperarte. Entonces, tenés que jugar un poquito también con los tiempos, ¿sí? El tiempo de recuperación. Bien, y si el pesaje, porque muchas veces, bueno, ahora iba a ser una competencia que por la pandemia está en stand-by, que el pesaje Todavía. es el mismo día, entonces lo que hacen es que no haya corte de peso. El pesaje por ahí es al mediodía y la competencia es a las 7 de la tarde y lo que hacen es que el competidor sea de la categoría que es. Sí, ¿Se porque puede, por tenés más. ejemplo, hacer un corte ese mismo día de 2 kilos, 1,5 kilos? No, ese mismo día no, puedes venir planificando. Generalmente cuando se corta peso en estos deportes, tenés, ¿en dónde está el peso que se puede perder? ¿Sí? Primero, la grasa corporal, ¿sí? Grasa corporal, ¿sí? Que necesitas por lo menos 2 semanas, 3 semanas para perder el peso corporal. En líquido, ¿sí? Con una deshidratación, digamos, prácticamente cero consumo de agua, ni de sales. ¿Sí? Ni agua con sal, el agua de por sí ya tiene sal, ¿sí? Después, 3 días antes, más o menos, cortar, ¿sí?, con todos los alimentos que sean ricos en fibra, ¿sí?, como las vegetales, las verduras, ¿sí? Y más o menos de 48 a 24 horas antes estás haciendo un ayuno intermitente, no estás comiendo absolutamente nada. Ahí, en esa semana, ¿sí?, más o menos distribuido, estás perdiendo prácticamente el 5% de tu peso solamente en líquidos, fibra alimentaria, ¿sí? Nada de agua, nada de sal. Ahí perdiste más o menos el 5 el 8% en la última semana. Y el día, si necesitas, aún con esa, digamos, deshidratación, necesitas bajar un poquito más el peso, tenés que hacer una deshidratación activa. Sauna, utilizar un sauna. Entonces ya ahí perdiste entre el 8 o hasta el 10% del peso corporal en una semana, ¿sí? Esos serían los pasos o lo que se recomienda comúnmente para poder cortar el peso. ¿No es recomendable tomar, por ejemplo, más de 3 litros de agua o no hay problema? No, la sobrecarga de agua se estudió hasta hace muy poquito, y lo que hace es más de 3 litros, más de 4 litros tenía entendido, no lo utilicé nunca en deportes de combate, lo leí esa información, pero corres mucho el riesgo de lavarte de sales en el cuerpo, de generar una hipoglucemia, ¿sí? Si disminuiste las sales, estás perdido. Si disminuiste, lavaste, estás perdido. En el combate ya lo perdiste. Y corres el riesgo de que te
agarre, ¿sí? Un edema cerebral y que te mueras al cabo de las 3 4 horas, ¿sí? Que ya eso ha sucedido por falta de sodio en el organismo, ¿sí? Entonces, es una estrategia que no tiene mucho aval científico, lo han hecho muchos peleadores de MMA, muchos deportes de combate lo han utilizado, pero hasta ahora no hay, digamos, un aval científico que realmente funcione de una forma como que es la sobrecarga de agua. Para justamente lavarte todo el cuerpo de sales, generás mayor cantidad de orina y estarías pesando menos. Pero en algunas personas funciona y en otras no, y corres mucho riesgo de perder la pelea ya de movida y ocasionarte un daño cerebral. Muy interesante, Mariano, todo lo que nos venís contando. Gracias por tanta información, como te dije recién. Vamos a subir este video para los que no pudieron verlo ahí a nuestra página. Te vamos a etiquetar por si querés compartirlo con alguien y que ya la gente que tenga alguna consulta para hacerte se comunique con vos y puedan, no sé, sacarse dudas y cualquier turno que quieran hacerse, dieta, guía que le puedas ayudar, ya queda ahí Sí, sí. en mano. Sabes que la gente de Fight Club conmigo tiene beneficios, así que llamen tranquilos, que pregunten y bueno, cualquier cosa concretamos o coordinamos un turno. Espectacular, Mariano. Me alegro que andes Bueno, bien. Espero que todo esto se solucione pronto y bueno, cuando nos veamos en persona, puede darnos un abrazo. dale, dale, igual, igual. Saludos a la familia. Gracias, Mariano. Un abrazo grande. Gracias, Leandro.